Kailas. Egunon, buenos días. Egunon, buenos días. Bueno, pues queremos conocerte un poco a ti, cómo vives, ¿no? Cómo vives esto del yoga y los diferentes aspectos del yoga. Entonces, si te parece, antes de comenzar con eso directamente, queremos, o por lo menos para los que pudieran no conocerte, conocer un poco quién es Kailas, ¿no? ¿Quién es Kailas en esto del yoga? Háblanos un poquito, preséntate. Bien, bueno, evidentemente tampoco todo el mundo me conoce y está muy bien hacer esta presentación. Primero quiero dar las gracias y expresar que me siento un privilegiado en poder explicar estas cosas y poder llegar a más gente con todo esto, ¿no? Bien, pues yo soy Kailas, Ángel Guesalaga, soy de un pueblecito aquí muy cerquita, de Zarauz, aunque ahora esté pues un poquito lejos de mi casa, que realmente mi casa es esta casa, el ashram, ¿no? Yo empecé a interesarme por las cosas de yoga en el año 1975, muy prontito. En aquella época apenas había escuelas de yoga, apenas había lugares donde ir a clases de yoga. Yo tenía muchísima limitación a la hora de poder acceder a las clases porque trabajaba de 9 de la mañana a 1 de la madrugada en un restaurante en la parte vieja de Donosti. Y empecé por mi cuenta, con libros de Van Liesebet y demás, pues a hacer pequeñas prácticas, a ir enterándome un poquito, muy poquito, de las cosas de yoga. Y durante unos cuantos años me fue absolutamente imposible hacer una práctica regular y sobre todo una práctica guiada. Después de esos años trabajando en la parte vieja de Donosti, llegó la mili, imposible hacer nada. Después embarqué, más imposible todavía hacer nada porque aquí el suelo no se mueve, pero encima de un barco se mueve y mucho, todo, el suelo, la cabina, la cama, la mesa, lo que pongas encima de la mesa, todo. Y hasta que volví a tierra, por decirlo de alguna manera, no pude encontrarme realmente con el yoga. Y eso fue en el año 1981, cuando se abrió esta casa, el ashram, que el fin de semana siguiente a abrirse, ya vine yo con mi bicicleta, el saco dormir y 4 cositas más a pasar el fin de semana con Madhava y otra media docena de personas más, porque no éramos muchos más entonces en la casa. Así fui realmente enterándome de qué iba todo esto del yoga y me formé como profesor de yoga, puesto que tenía un anhelo interno, un impulso interno muy grande en esta dirección, y enseguida, en el año 1985, abrí la primera escuela de yoga que pude abrir, que fue aquí al lado, en Tolosa, y ahí estuve 2 años largos dando clases, a veces incluso en euskera, porque había gente que venía de las aldeas de alrededor y hacíamos clase en euskera, hasta que me planteé ir a una gran ciudad y hacer de la difusión del yoga mi experiencia vital. Así llegué a Gijón, en Asturias, pasé allí 10 años largos también, y al final del milenio, en 1999, empecé a ir a Galicia. Y desde entonces, pues ya 20 años en Galicia ofreciendo esta enseñanza y compartiendo toda esta experiencia con toda la gente que viene por las clases, por la escuela y demás sitios que damos clases. Es que efectivamente, ¿no? Kailas, comentas que primer contacto con esto del yoga, digamos, en el año 75, luego en el 81 vienes aquí, efectivamente unos cuantos años, ¿verdad? Ha llovido mucho desde, sí, desde entonces, ¿no? Y es cierto que hoy en día, luego hablaremos, ¿no? Es como bastante más cercano esto de, por lo menos del yoga, luego veremos cómo se entiende esto del yoga, pero claro, año 75 me imagino yo, hoy quien más, quien menos te habla, ¿no? O sea, de esto del yoga. ¿Cómo te surge a ti esta? ¿Te habló alguien? ¿Cómo va eso? Dicen que los caminos del Señor son inescrutables. A mí me llegó el conocimiento de que existía el yoga a través de un libro de navegación, de un navegante a vela. Soy apasionado de la vela y de las cosas de la mar, y en uno de los libros del que yo en aquel momento consideraba el dios de la navegación oceánica, Bernard Moitessier, francés, con una cultura y un contacto con la filosofía oriental muy grande,
explica cómo el yoga le ayudó muchísimo en sus momentos más difíciles. Incluso en sus libros aparece, yo entonces no sabía ni lo que era, en la cubierta de su velero haciendo pranayama. Entonces me dije, si para este hombre el yoga es bueno, para mí tiene que ser buenísimo. Entonces ahí es donde empecé a buscar primero libros, porque no había prácticamente ninguna otra cosa acerca del yoga, y en cuanto empecé a leer, se produjo una conexión muy grande con lo que la experiencia del yoga, incluso desde los libros, me planteaba. Algo que hasta ese momento para mí había sido un hándicap muy grande, el ejercicio físico, eso que la gente llama gimnasia, deporte, para mí era la asignatura pendiente de siempre. En el cole me suspendían y al final del curso me aprobaban porque era lo único que me quedaba por aprobar, y el claustro de profesor decía, joder, apróbale que no va a quedar solo con gimnasia para pasar el curso. Para mí eso era algo horrible, hasta que descubrí que podía hacer asanas, que podía mover el cuerpo, que podía hacer cosas con mi cuerpo que además estaban bien, eran buenos, me sentía bien haciéndolo, ¿no? Pero sobre todo lo que estaba detrás de las asanas, ¿no? Todo lo que no formaba parte de un trabajo físico, sino que tenía mucho más que ver con el conocimiento de uno mismo y sobre todo con el trabajo interno, que es algo que desde muy temprano me llamó muchísimo la atención. Yo creo que con 14 años ya leí el primer libro de psicología y siempre estuve buscando el porqué de las cosas, ¿no? ¿Por qué somos así? ¿Por qué hacemos así las cosas? ¿Por qué me siento de esta manera? ¿Por qué la gente es como es, ¿no? Y bueno, de alguna manera, pues el yoga empezó en aquel momento ya a darme ciertas respuestas, ¿no? A abrirme ciertas puertas por donde podía ir investigando y podía ir profundizando en el conocimiento del ser humano. Lo iremos viendo entonces si has encontrado respuestas, ¿no?, a esas preguntas, ¿no?, que nacieron hace tantos años. Has comentado entonces que luego, aparte de empezar a preguntarte eso de qué es esto del ser humano y todo esto, que luego llegaste en el año 81, ¿no?, aquí al ashram, y 85 creo que has comentado, ya empezaste a impartir, ¿no? ¿Cómo es ese cambio, ¿no? O sea, porque primero empezaste por una necesidad personal, entiendo, y parece que luego hay, ¿no?, o sea, una necesidad, parece, también de impartir. ¿Cómo surge eso? Sí, esto surge como consecuencia natural uno del otro, ¿no? De alguna manera, pienso que desde muy temprano ya traía esa tendencia, ¿no? Porque recuerdo, siendo muy niño, levantando apenas 1 metro del suelo todavía, la gente mayor, que me le quitaba bastante cacho, mirándome desde arriba diciendo, jo, vaya cosas que dice este chaval, ¿no? Entonces ya había cierta tendencia a explicar, a decir, a comentar cosas, ¿no? Y cuando aprendí, o empecé a aprender cosas del yoga, sentí la imperiosa necesidad de compartir esto con los demás, de hacer llegar esto a cuanta más gente mejor, de hacer que esto forme parte de todas las personas a las que podía llegar con este conocimiento y con esta experiencia de vida, ¿no?, que el trabajo de yoga te va dando poco a poco. ¿Y qué ofreces me has dicho, en Gijón? Ahora en Vigo, sobre todo. En Vigo estás ahora. Y alrededores, hemos trabajado mucho durante muchos años. Mi primer lugar de aterrizaje, por decirlo de alguna manera, en Galicia fue Cangas del Morrazo, un pueblo marinero muy peculiar, donde hicimos un trabajo pionero excelente, porque incluso personas de Vigo, de Marín y alrededores venían a la única escuela de yoga donde se daban clases de meditación en aquel momento, hasta que llegó las circunstancias adecuadas, bueno, pues para abrir una escuela en Vigo y mantener la actividad allí, sostenida en gran medida por la diversidad de lugares donde también impartimos clases a través de los centros sociales de la Xunta, asociaciones vecinales, etcétera, ¿no? Pienso que es un trabajo muy importante el de las escuelas de yoga, pero también el de llegar a cada barrio, a cada rincón, como decimos en Galicia, a cada ricuncho, donde haya gente, ¡pum!, una clase de yoga. Curioso además, ¿no? Has dicho que comenzaste con un libro de un navegante, ¿no? Llegaste a un pueblo marinero, ¿verdad? Oye, que les tengo curiosidad, me han comentado, ¿no?, que te han nombrado esto de Mahacharya, ¿se dice, verdad?
Explícanos un poquito, ¿qué es esto del nombramiento? ¿Qué es esto de Mahacharya? Bueno, yo vivo el nombramiento de Mahacharya como un honor, no sé si merecido, porque no es algo que hagas poniendo la intención de llegar a, ¿no? Por lo menos en mi caso, todo lo que he ido haciendo en el mundo del yoga hasta este momento y lo que pienso que seguiré haciendo mientras las fuerzas me lo permitan, será hacer lo que tengo que hacer, lo que sé hacer y lo mejor que puedo hacer para la gente, ¿sí? El reconocimiento que pueda venir de eso, bueno, pues bienvenido sea, pero sin más, ¿no? Me nombraron Mahacharya, nuestro maestro Madhava, el año pasado. Es un honor, lo vivo de esa manera, pero ni me da ni me quita nada más que el hecho de tener todavía muchas más ganas de seguir trabajando, de seguir compartiendo con los demás todo esto y de hacer de esto verdaderamente el hilo conductor de toda mi vida. Llevo 45 años ya en la práctica y la experiencia del yoga. No creo que ninguna otra cosa me sorprenda ya y me saque de esto, que forma parte ya absolutamente profunda de mi vida. O sea, digamos que lo vives más como un reconocimiento al trayecto, ¿no? O sea, sí, que se está realizando, ¿no? Que está realizando. Sí que, claro, ahora creo que ya me ha respondido con eso, pero iba a preguntar si eso implica alguna responsabilidad diferente a la que pudieras tener hasta ahora o no. Bien, responsabilidad tenemos todos los que nos ponemos delante de un grupo de gente o de 4 personas que vengan en un día a clase a la hora de transmitir la enseñanza del yoga. Mahacharya te hace desde luego muchísimo más responsable de lo que dices, de lo que haces, de lo que es tu vida y de lo que transmites, porque hay muchas más personas, muchas más almas poniendo sus ojos en ti y de alguna manera sirviéndoles de referencia y haciendo que esto les sirva de orientación, de guía, de hito, como esas piedrecitas que se ponen en los caminos de las montañas para guiar a las personas por aquí, por aquí. ¿Sí? Claro, porque eso tú cómo lo vives, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? En todos estos años se va acercando, ¿no? O sea, se te habrán ido acercando un montón de personas, ¿no? Es lo mismo que tú empezaste con esa necesidad hace un montón de años, ¿no? Y eso ¿cómo lo vives, ¿no? Sé que para algunas personas, incluso alguna persona muy cercana a mí lo ha vivido con mucha carga, esta responsabilidad de orientar o de servir de referencia a los demás, ¿no? Para mí es todo lo contrario, no es una carga, ¿no? Sino es el cumplimiento del deber, es lo que tengo que hacer. Si yo sé una cosa o me doy cuenta de que eso es bueno para mí, qué menos que ponerlo en manos de los demás para que también a otros les pueda servir. No es adoctrinar, no es tienes que hacer esto, sino mira, tienes esto, puede servirte, tú verás lo que haces con ello, ¿no? Pero sí facilitarles que tengan la posibilidad de utilizar las herramientas que nos da la ciencia del yoga, que son las técnicas, y sobre todo el conocimiento, la idea, la referencia, el sentido que le da el conocimiento del yoga a tu vida, ¿no? Claro, dices Kailas, ¿no? Que te planteas tú eso de que hago lo que tengo que hacer, ¿no? Tengo curiosidad, a ver cómo vas a responder a esto, porque ya sé que te están grabando y esto se va a quedar grabado, pero tengo curiosidad, yo te lo pregunto, ¿vale? Luego tú me respondes. Claro, tú dices, vale, yo hago lo que tengo que hacer. ¿Siempre sabes lo que tienes que hacer? Una vez que a uno le nombran Mahacharya, uno ya sabe lo que tiene que hacer, porque en yoga yo siempre he oído esto del ego también, ¿verdad? ¿Dónde está el ego ahora de Kailas? ¿Ya está gobernado? ¿Cómo va esto? El ego de Kailas está, pues, poniéndote la camiseta que tengo sin arrugar para salir bien en el vídeo. No, mira, esto de saber lo que tienes que hacer evidentemente es bien difícil, ¿no? Hace falta muchísimo trabajo interno para que se vaya aclarando la maraña de ideas que surgen a borbotones desde todos los diferentes aspectos de la personalidad, el ego, que te va reclamando, te va pidiendo y hasta exigiendo lo que tienes que hacer y lo que no, ¿no? La educación, la cultura, la sociedad, la historia misma de tu familia, el lugar donde vives, la religión misma, etcétera, ¿no? Todo eso pesa sobre los intereses que puedan determinar lo que para ti es lo que tiene que ser, ¿no? Lo que tienes que hacer en la vida. Para mí, el punto de inflexión en todo este trabajo fue
el conocimiento de la experiencia meditativa y el profundizar en esa experiencia meditativa. Ahí es donde surge el sentido de lo que es justo y necesario, de lo que tienes que hacer, de lo que como ser humano te corresponde. Eso que en la filosofía del yoga llamamos el dharma, la ley o el deber, que son palabras con mucha carga, incluso que pesan mucho para mucha gente, pero para mí es lo mejor que te puede pasar, saber lo que tienes que hacer, ponerte a hacerlo pudiendo, es decir, sabiendo que das lo que puedes y está bien eso que haces. Es fantástico, es maravilloso, es lo mejor que te puede pasar. Pero supongo, Kailas, ¿no?, que en algún momento uno se encontrará también despistado, pudiera ser la palabra, ¿no? ¿Cómo lo haces? Me imagino, bueno, primero preguntarte si alguna vez te puedes encontrar tú a ti mismo despistado y cuál es la referencia, ¿cómo lo haces? Sí, a ver, vivimos en un mundo donde los estímulos nos sobreexcitan, hay mucha llamada de muchas cosas por muchos lados, ¿sí? El mundo material en el que vivimos, además, con medios que hasta hace bien poquito no podíamos ni siquiera en nuestras más febriles fantasías pensar que pudieran darse, empezando por los telefonillos que tenemos todos en las manos y cualquier otra cosa, ¿no? Evidentemente te llama mucho la atención y tienen la capacidad de distraerte, de sacarte del camino, de desviarte, ¿no? Hay una cosa que desde el principio de los tiempos le escuché a Madhava y fue una de las cosas que más me convenció para darme cuenta que este es el sitio donde tenía que estar, que este era mi casa, que este era mi sitio, que este era mi maestro y esta es la enseñanza que quiero compartir con los demás y hacerla mía y transmitirla a los demás, ¿no? Y es que si haces lo que tienes que hacer, puedes hacer lo que sea, siempre y cuando no te desvíes de lo que tienes que hacer, ¿no? No es o haces esto o haces aquello, no. Tú haz lo que tienes que hacer y que sea lo que tenga que ser. Si además te gusta navegar, pues sal a navegar. Que te gusta ir al monte, vete al monte. Que te gusta salir el fin de semana, pues sale el fin de semana. Que te coges una tienda de camping y te vas a conocer el mundo, vete a conocer el mundo. Pero no te olvides lo que tienes que hacer como ser humano. Porque antes que tus aficiones, antes que tus gustos, antes incluso del hecho de que seas padre o madre o gerente de una empresa o barrendero del barrio de tu pueblo, tú eres un ser humano y como ser humano tienes un deber, tienes un sentido de vida y tienes que cumplir con ese sentido de vida. ¿Y cómo lo haces para no olvidarte? ¿Para no? Para no olvidarte. ¿Cómo lo haces para no olvidarte de Hay una cosa muy importante, además de la práctica personal, la meditación diaria, la sentada que llamamos, ¿no? Hay algo muy importante. En el sistema de meditación que nosotros enseñamos, transmitimos y que nos sirve de referencia, de guía en todo esto, hay un concepto que es la compañía de los dasas, la compañía de las demás personas que te ayudan a estar en ello, a estar en ello. Si cuando salga del asana yo me juntara con una peña apasionada del fútbol, probablemente durante un rato me olvidaría del yoga, de las asanas, de la meditación, ¿sí? Si el juntarme, como quien dice, con una peña de fútbol, dice con unos navegantes, no sé qué puerto, donde sea, si estuviera mucho tiempo ahí, probablemente iría diluyéndose la fuerza con que tiene presencia en mi vida la experiencia del yoga, la meditación y el trabajo interno. Entonces, uno tiene que estar muy atento a lo que pasa ahí con todas esas cosas. Si el mundo te arrastra, llegará un momento en el que pierdas de esto. Si vas haciendo cosas en el mundo, pero teniendo siempre como referencia ese dharma, ese sentido, lo que tengo que hacer todo el tiempo, no será tan fácil que te distraigan, que te dispersen, que te arrastren el resto de las cosas, que disfrutarás y te lo pasarás muy bien y te encantará estar con unos, con otros y hacer cosas variadas. Yo suelo navegar, suelo salir a caminar al monte, fines de semana por ahí no suelo pasar porque no soy ave nocturna y no me gusta trasnochar, pero hay muchas cosas que me gustan fuera del mundo del yoga, pero sé cuánto puedo dejar que eso ocupe mi vida y cuánto hasta aquí y ya está. Vale, en esto, insisto, luego, como esto de confesable, no confesar que decíamos antes, ¿te atreverías a decirte cuáles son tus peligros, o sea, para despertarte en esto del
del yoga, también tus virtudes, ¿eh? No Sí, vayamos a bueno, contar vamos solo... a empezar con lo bueno, ¿no? Una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia, en mi caso, si se puede llamar virtud, aunque llevado a según qué extremo, ya sabemos que la virtud puede convertirse en vicio, ¿no? Entonces, mi virtud, por decirlo de alguna manera, es el tesón, la capacidad de mantener y sostener en el tiempo el esfuerzo. Cuando me propongo algo, estoy ahí, ¿sí? Claro que me canso, pero aun cansado y todo, puedo seguir. Iré más despacio y a veces me pararé, respiraré, contemplaré el paisaje y seguiré caminando, ¿sí? Esa constancia, entonces, ¿no? Constancia, sí. Cuando salía mucho al monte, cuando era mucho más joven, después de una caminata de 8, 10, 12 horas, cuando estaba regresando a casa o cuando estaba llegando al sitio donde tenía que terminar, me decía, ¿y si diera la vuelta y continuara? Pues continuaría, ¿eh? Hombre, igual me paro a tomar una botella de sidra y un bocadillo, que también ayuda, pero continuaría. Ayuda. El avituallamiento Eso es también. Por decirlo de alguna manera, lo que yo veo en mi vida como algo positivo, como algo que podíamos describirlo como virtud, ¿sí? Vicio confesable, pues una tendencia innata en mí, no sé si innata, pero forjada a muy temprana edad, que es la tendencia al aislamiento, a la autosuficiencia, a valerme por mí mismo y no necesitar de los demás, no contar con los demás. Me cuesta mucho organizar equipos, crear conjuntos de trabajo, ¿sí? Y eso sí que lo vivo muchas veces como un hándicap. Afortunadamente, como se dice en alguna disciplina muy afín al ashram también, lo voy redimiendo y voy contando con las demás personas, voy aprendiendo a delegar y confiar en que las personas en las que delego los trabajos funcionen, sean responsables, hagan lo que tienen que hacer y las cosas vayan bien, y trabajando. Pues gracias, trabajando ¿no? con ello. Gracias, ¿no? Que nos puedas contar esto por lo menos, ¿no? Porque sí que me da la sensación a veces, ¿no? O sea, que cuando hablamos en esto del yoga, ¿no? O sea, con personas que lleváis tanto recorrido, ¿no? O sea, hay tanta experiencia en esto, y más si cabe, si hablamos de lo que hemos hablado antes, esto de Mahacharyas y tal, ¿no? Pudiera parecer, ¿no? O sea, como lejano, incluso poco terrenal en el sentido de realista, ¿no? Entonces, bueno, creo que, bueno, yo te agradezco por lo menos, porque creo que esto acerca también. En mi caso, por lo menos, nada más lejos de la realidad, en el sentido de romper estereotipos. En mis clases soy muy común, de hecho digo muchos tacos en clase, hablo de manera muy vasta muchas veces, que cuando me sacan en vídeo luego tienen que hacer cortar y pegar y editar y ese tipo de cosas. Me gusta la cercanía, me gusta estar a la altura de las personas y ser uno más en todo lo que... No me creo nada, por mucho que tenga un papel que diga que soy Mahacharya o un carné de no sé qué o tantos años, no sé cuánto, no, soy una persona normal, con sus defectos, con sus cosas por hacer, con su trabajo interno que tendrá que seguir haciendo mientras las fuerzas le permitan, y ahí sin creerme nada en absoluto en ese sentido. Pues ya te agradezco, Kailash. Y supongo que esto te lo habrán preguntado un montón de veces, pero ¿qué responde Kailash cuando preguntan aquella pregunta de ¿qué yoga haces? Bueno, pues voy a hacer publicidad de la casa. Hago yoga con Dharma, que es el nombre que nuestra escuela y nuestro maestro Madhava ha elegido para definir lo que hacemos, ¿no? Un yoga con sentido. El Dharma es el sentido de la vida, es lo que da referencia, dirección y guía a la vida, a todo lo que forma parte de tu vida. Da igual que hagas yoga o no hagas yoga, seas, como decía antes, un empleado de cualquier tienda que vende zapatos o gerente de una empresa o piloto de avión, ¿no? Me da igual lo que seas. Tú como ser humano tienes una vida que vivir y a esa vida le tienes que dar sentido, tienes que darle dirección y guía. Y eso es lo que te da el yoga que nos ha enseñado nuestro maestro Madhava, el yoga Sanatana Dharma. Por eso es el yoga con Dharma, yoga con sentido, ¿sí?
Antes has repetido, ¿no? En el inicio también, ¿no? Se ha hablado bastante también de eso del Dharma, ¿no? ¿Qué es esto de yoga con Dharma? ¿Se puede hacer un yoga sin Dharma? Sí, pero no debería llamarse yoga. Yoga es la unión con la esencia de uno mismo, con la verdadera esencia de uno mismo. Yoga viene de la palabra unir. Para unir algo tienes que hacerte consciente de que no está unido y tienes que hacer un esfuerzo para que se llegue a unir, ¿no? Hay mucho yoga de quita y pon ahora, las modas efímeras, sobre todo si acompañan el famoseo que tanta influencia tiene hoy en día en las personas, ¿no? Pues son yogas que tienen que ver con lo inestable, con lo efímero, con lo de quitar y poner. Se pone de moda esto, todo el mundo hace esto. Deja de ponerse y se pone esto otro, todo el mundo hace esto otro en lugar de aquello. No es así el yoga que nosotros tratamos de transmitir. Es un yoga para toda la vida, para toda la existencia. Y sí que hay mucho yoga descafeinado, mucho yoga sin raíz. Yoga de apariencia. Vivimos también en unos tiempos en los que la imagen, la apariencia, dar el pego, el que los demás crean que tú no sé qué, tiene mucho valor, pero para quien no vale es para ti, que es para quien tiene que valer esto, ¿no? Entonces, si no te vale para ti, ¿para qué? Claro, hablas esto de yoga con Dharma, yoga con sentido, ¿no? Y para las personas que estén familiarizadas, ¿no?, con esto del Dharma, ¿no? O sea, pues seguro que comprenden, ¿no?, a lo que te refieres, ¿no? Pero tú imagínate que yo vivo en Vigo, ¿verdad? En Vigo, y he oído un poquito, imagínate esto del yoga, y me entero, ¿no?, que hay una escuela y te llamo. Y oye, hola, buenas, ¿no? He oído que esto del yoga es bueno, ¿qué ofrecéis? Bien, mucha gente se acerca a las clases de yoga, primero porque me ven en la página web, ese es el primer contacto, después me llaman y después vienen a probar una clase o dos, y ahí ya vamos estableciendo la relación entre la persona que comparte esta experiencia y la persona que se abre a ir absorbiendo esta experiencia. Evidentemente, como muchas veces nos ha inculcado Madhava en esto, el contemporizar, en el ponerte en el lugar del otro, el saber lo que la persona que viene a clase necesita, es muy importante. Casi todo el mundo viene con una necesidad. No viene para conocerme a mí, no viene porque soy muy guapo y hablo muy bien y quiero estar ahí. No, viene porque tiene una necesidad de sentirse bien, de muchas veces quitarse algún problema o aliviar algún problema físico, dolores, disfunciones, problemas psicoemocionales. Hay mucha gente que vive la ansiedad como un acompañante indeseable en la vida, mucha gente muy deprimida, mucha gente con un entorno familiar tremendamente desintegrado y desintegrador, que desequilibra mucho a las personas. Y primero de todo, uno necesita sentirse bien. Pero sentirse bien no es para quedarse ahí. Sentirse bien es para comenzar a trabajar. Si no te sientes bien, no vas a poder trabajar. ¿Me puedes hacer algún breve resumen de cómo vives tú? He oído yo mucho esto de, cuando se habla de lo espiritual, también de alguna manera relacionado con la palabra esto de la conciencia, ¿no? Y también he oído mucho de que hay quien no diferencia esto de mente y conciencia, hay quien sí lo diferencia. Para ti, Kailas, ¿cómo va esto de la mente, esto de la conciencia? ¿Son lo mismo? ¿No? No son lo mismo, ni muchísimo menos. Esta es una cuestión que surge muy a menudo en las clases, precisamente por lo que apuntábamos antes, ¿no? Tenemos una maraña interna en la que es muy difícil de aclararse qué es cada cosa. Todo surge a borbotones y no sabes muy bien qué parte de ti se está expresando, qué parte de ti te está reclamando algo, qué parte de ti se está proyectando cuando estás haciendo cualquier cosa, cuando te relacionas incluso con una persona, con una situación o lo que sea. De ahí lo necesario, que es lo que apuntábamos antes, el conocimiento de sí mismo, empezando a profundizar poco a poco. Básicamente, mira, esto es esto es lo otro, vamos a diferenciar esto de lo otro, y aquí tienes esto, esto y esto, y aquí tienes esto otro, y estas son las características, y así poco a poco vamos conociendo
nuestro propio ser, lo que realmente somos, ¿no? Incluso hay mucha gente que confunde la mente con las emociones, porque están tan relacionadas, tiran tanto uno del otro, que a veces es difícil de disociar, es difícil de separar una cosa de la otra. Pero yo puedo, por ejemplo, teniendo una emoción muy intensa, como puede ser el miedo, parar, pensar con claridad y decidir qué hacer con ese miedo. O dejarme llevar por el miedo y quedarme atrapado ahí. Bueno, ¿eso cómo lo puedo hacer? Evidentemente, si no tengo nada aprendido de mí mismo, lo más probable es que el miedo me arrastre, me lleve y me haga pasar una mala situación. Si voy aprendiendo de mí mismo, podré coger un poco de distancia y decir, bueno, aquí está el miedo, aquí está mi mente pensando, ¿qué hago en esta situación que me produce miedo? ¿Cómo puedo salir de esta? ¿Vale? ¿Con qué estoy haciendo ese trabajo de ver cómo puedo pensar qué hacer para salir de esta situación? Pues con la conciencia, con la conciencia. La conciencia es la protagonista, la verdadera protagonista de todo ese proceso. Lamentablemente ocurre que en muchas personas durante mucho tiempo esa conciencia está dormida, está ausente. Nos damos cuenta de si tengo frío, si tengo calor, si tengo hambre, si me pica la oreja, pero de poco más. Me doy cuenta si me gusta una persona, si no me gusta una persona, pero de muy poco más. A esto yo muchas veces le llamo sentarse a conducir en el asiento de atrás. En el asiento de atrás. En el asiento de atrás. Explícame eso de cómo se conduce en el asiento de atrás. Pues desde el asiento de atrás ves qué es lo que está haciendo el que tiene las manos en el volante. Esa es la conciencia que observa cómo la mente va urdiendo los acontecimientos del día a día, influenciado muchas veces por las emociones que siente y otras veces no, pero va manejando. Pero estate tú atrás observando qué es lo que hace y ordenando qué es lo que tiene que hacer el que lleva las manos en el volante y si se tiene que dejar o no, o cuánto influenciar por las emociones y por todo lo que ocurre a su alrededor. Joder, Kaila, yo te haría 50.000 preguntas, pero suele estar como el pinganillo este que hacen pin, 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 o sea, que me dicen... Tiempo. Claro, o sea, te haría un montón de preguntas sobre eso, pero ya tendremos oportunidad. Entonces, para cerrar, habla un poquito de Sanatana Dharma, pero me gustaría saber un poquito tu espíritu crítico también. Ya sé que me vas a hablar un montón de bondades, pero a ver si puedes hablarme un poquito de... Criticar Sanatana Dharma es bien difícil, ¿no? Porque es parte de mi vida, soy Sanatana Dharma, es mi vida, es mi vida. Por mucho que he mirado, investigado, probado, me he acercado a otras enseñanzas, otros planteamientos, otras formas de ir descubriendo y desarrollando todo esto, no he encontrado nada a lo largo de estos casi 45 años mejor que Sanatana Dharma. Me parece que el sistema que nos ha desvelado Madhava y nos ha transmitido con tanto acierto, por otra parte, Madhava es perfecto, es perfecto. Tiene todo lo que necesitas, todo lo que hay que tener para desarrollarte como ser humano hasta la plenitud, hasta lo más que puedas desarrollarte como ser humano. Ahora viene la otra parte, ¿dónde está el problema? El problema está en los que somos Sanatana Dharma, en las personas. Las personas tenemos nuestras limitaciones. No damos de sí todo lo que las expectativas ponen en lo que es algo como Sanatana Dharma. En las ventanas de mi escuela en Vigo pone yoga para todos. Y evidentemente el yoga es para todos, Sanatana Dharma es para todos. Pero claro, cada uno con su cadaunada, con su pedrada, pues hará de todo lo que se pueda hacer en Sanatana Dharma, de todo lo que se puede hacer en el yoga, lo que pueda. Y muchas veces lo que pedimos, lo que podemos, está muy mediatizado, está muy contaminado y coartado por nuestras resistencias, nuestras limitaciones, nuestras creencias, nuestras tendencias, nuestros samskaras, que se dice en la filosofía del yoga, etcétera, sí. Entonces, bueno, uno no le queda otra cosa más que, pues humildemente, ¿no?, con toda la tranquilidad del mundo por otra parte, pico y pala, que es algo que decimos mucho en clase, trabajar, 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 seguir trabajando, seguir dando lo mejor de sí mismo todo el tiempo, seguir haciendo que Sanatana Dharma sea lo mejor, el mejor Sanatana Dharma que puedas dar de sí en ti,
y para adelante. Como decía en una película que no me acuerdo muy bien cómo se titula, hasta el infinito y mucho más. Hasta el infinito, de Buzz Lightyear creo que era, hasta el infinito y más allá. Y más allá. Algo así. Muy bien, Kailas, pues bueno, me alegro, ¿no? O sea, que comentes también estas cosas que acercan también, ¿no? O sea, para ver que efectivamente, ¿no? Que también sois humanos, ¿verdad? Realmente, ¿no? Así que... Y menos mal. Y menos mal, y menos mal. Y por mi parte hasta aquí, si quieres tú añadir, añadir algo. Agradeceros de todo corazón, como he dicho antes, la oportunidad que me habéis dado de expresarme, de hacer llegar esto a cuanta gente tenga la paciencia de escucharme durante unos minutos. Y sobre todo lo que me gustaría es que esto sirviera para algo, ¿no? Que en los corazones, en las conciencias de las personas, esto mueva algo, pero no porque lo diga yo, ¿no? Sino cualquier cosa que diga Madhava, que diga cualquier otro maestro, o acharya o no acharya, incluso el que te vende el pan, que cualquier cosa que te diga mueva algo en tu conciencia. ¿Sí? Antes hemos hablado del maestro, de la enseñanza del maestro, del sistema Sanatana Dharma, etcétera, ¿no? Hay mucha gente que dice, hay muchos maestros, el maestro interno es el único maestro que existe. Mira, la función del maestro es mover tu conciencia. Si una hoja que cae de este árbol que nos acoge amorosamente ahora bajo su sombra hace que algo se mueva en tu corazón, en tu conciencia, esa hoja cayendo es tu maestro en ese momento. No importa si tu maestro es guapo, es feo, tiene más peso o menos peso, si se ha cortado las uñas esta mañana o no. Lo que importa es lo que se mueva en ti. Eso que en tu conciencia se va a dar, porque esa persona, esa circunstancia, esa experiencia se haya dado en este momento en ti. Eso es lo único que importa. Pues un placer, Kailas. Igualmente. Un placer. Igualmente. Mila esker, gracias. Ay, hasta otra. Hasta otra.